Triángulo. Hoy viernes 25 de febrero queremos hablar de temas que son mundialmente y que nos afectan a todos a nivel global, así que también queremos abordarlo acá en Triángulo. Vamos a hablar sobre lo que está pasando aún en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Para eso vamos a estar conversando con un especialista, Fernando Wilson. Él es cientista político y analista internacional, para que nos aclare un poco qué es lo que está pasando allá, algo que también nos afecta, por supuesto, acá. Otra cosa que vamos a conversar también es sobre numerología. Alguien predijo que quizás esto podría pasar y ella es Kenita Larraín, con quien vamos a estar hablando sobre lo que viene en adelante, por supuesto, para el país y para el mundo, y qué podría pasar con este conflicto. Y por supuesto, como estas son las tres aristas, vamos a conversar también sobre lo que ha pasado en el espectáculo nacional con las mejores noticias. Así que quédese atento, esto es Triángulo. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, y estamos dándole la bienvenida a este nuevo capítulo, cierre de semana, viernes en Triángulo, pero no por eso vamos a dejar obviar la noticia del momento, la noticia de la semana, que es esta invasión rusa en Ucrania que ocurrió en la madrugada del jueves y que ahora, por supuesto, sigue desarrollándose. ¿Cuál es el conflicto que está pasando? ¿Cuáles son las nuevas informaciones de eso? Y mucho más vamos a conversar con... Yo me doy la patudez de decirle que es amigo de la casa, porque ya está por segundo día consecutivo con nosotros. Fernando Wilson, experto respecto a este tema. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bienvenido nuevamente. Por favor. Fernando, ya entremos en materia. Te agradecemos, por supuesto, este contacto. Bueno, ayer ya Vladimir realizó decidió realizar esta que llamó Operación Militar Especial, ¿verdad? A Ucrania. ¿Cómo ha avanzado esto hasta hoy? Ayer era un poco de incertidumbre, era un poco nuevo. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Si es que nos puede hacer como un resumen. A ver, si tuviéramos que resumirlo en una frase, Rusia está ganando mucho más lento y sangrientamente de lo que esperaba. Lo que se esperaba iba a ser un golpe de mano muy rápido, como la toma de Crimea, la campaña de Georgia. No está siendo así. El ejército ucraniano, lejos de quebrarse, lejos de disolverse como se esperaba por parte de los rusos, está peleando duramente, está causando bajas realmente considerables y la aplicación de potencia de fuego por parte de los rusos se está incrementando. Ayer fracasó inicialmente un intento de captura del aeropuerto de Holomedel, que es el aeropuerto internacional de Kiev, que queda en una posición muy parecida a lo que es el aeropuerto internacional de Santiago, digamos. La idea era que comandos rusos lo capturaran para luego poder, a través de aviones de transporte, llevar una división de paracaidistas que se tomara Kiev por sorpresa y capturar al gobierno. Bueno, eso fracasó, los estaban esperando, los paracaidistas fueron masacrados y Ucrania retuvo el control y no pudieron los rusos capturar Kiev. Luego, las operaciones desde Bielorrusia, que lograron avanzar 20 kilómetros al interior de Ucrania, de los 50 hasta llegar a Kiev, han tenido una oposición salvaje y los rusos han perdido una cantidad de material y de gente realmente considerable. Como la OTAN está con aviones de reconocimiento, drones, etcétera, mirando todo esto, Rusia no lo puede esconder. Si bien es cierto, no lo publicita, Vladimir Putin está comenzando a comprender que no está ganando. Ciudades como Mariupol en el sur, Kharkov en la frontera con Rusia propiamente tal, siguen en manos ucranianas. Y si bien es cierto, hoy día en la mañana recordemos que ellos amanecen bastante antes que nosotros, hay cerca de 4 horas de diferencia, el ejército ruso se está comprometiendo con volúmenes de fuego sencillamente gigantescos. Lo que se reportaba pocos minutos atrás era un ataque con lanzadores de cohetes múltiples, digamos, Katyuskas, en masa sobre Kharkov, lo que significa que Rusia quiere cerrar esto rápido. Ahora, que el mando político ruso, que el Kremlin está preocupado, es evidente. Hoy día en la mañana la vocera del Kremlin amenazó a Finlandia y a Suecia de no entrar a la OTAN. Algo que no es la intención, ambos son países neutrales, pero que demuestra que de alguna manera el mando político ruso comienza a preocuparse. Por favor, esto no significa que Ucrania esté ganando, pero Rusia lo está haciendo a mucho mayor precio y mucho más lento. Y si es que se llega a combatir en Kiev, en la ciudad de Kiev,
a donde el gobierno ucraniano está repartiéndole armas a los ciudadanos, hay una campaña, una suerte de teletón para hacer bombas Molotov, etcétera. Si hay una resistencia popular, esto va a ser un baño de sangre, un Stalingrado nuevo, digamos, y tiene el potencial de ser desastroso, no solo en términos humanitarios, sino que también para los planes de Rusia y para la propia Ucrania. Es decir, Putin de alguna manera está ganando mucho más caro, mucho más lento, y esto se está saliendo de control, por decirlo de alguna manera, desde la perspectiva rusa, que consideraba, reitero, que esto tenía que ser muy rápido, muy fácil. No está siendo así. Bueno, tú mencionaste ahí a Putin. Vladimir Putin ha sido la figura, el nombre más mencionado en las últimas horas, un personaje que ha marcado claramente la historia, especialmente de Rusia y ahora en este conflicto. ¿Nos puede hablar un poco de este mandatario ruso? ¿Cuál es su trayectoria política y cómo llegó al poder? ¿Cuál es como el sello de Vladimir Putin? A ver, Vladimir Putin es un chequisti, es decir, un aparatchik, un operador del KGB antiguo. Era un miembro destacado de la KGB, era parte del comando de la KGB en Alemania Oriental durante digamos, cuando cae el muro, es decir, un puesto, pero de élite. Él no era un agente de campo, sino que era un analista y un planificador. Luego él se retira del SVD, el sucesor de la KGB después de la caída de la Unión Soviética, pasa a ser jefe de gabinete del alcalde de San Petersburgo, luego ser secretario general de la Universidad de San Petersburgo, cargos a los que llega por las redes de poder rusas, nacionalistas, tradicionales, conservadoras. La nomenclatura que reemplaza, el sistema de poder que reemplaza a las redes comunistas, digamos, de la Unión Soviética. Boris Yeltsin lo llama y le da el cargo de ministro de Seguridad Interior, de ministro del Interior, digamos, después del fracaso de la primera invasión a Chechenia. Bueno, Putin se hace cargo del Ministerio de Seguridad Interior, lidera una salvaje campaña, la Segunda Guerra de Chechenia, que conquista Chechenia, que destruye a la resistencia local, instaura un régimen de gobierno brutal, que dura hasta el día de hoy, y eso lo catapulta en las redes de poder, hasta que inesperadamente, en una maniobra, digamos, sorpresa, Boris Yeltsin renuncia y le cede el cargo a a Vladimir Putin. Putin gobierna, no hay que pensar en él como un líder occidental, no es un demócrata, nunca lo ha sido. Para él la caída del muro de Berlín fue un desastre, no fue una maravilla. Y él tampoco es un líder comunista, él es un líder nacionalista ruso, fuertemente conservador y paneslavo, es decir, él busca recuperar las áreas de influencia históricas de Rusia, de la Rusia ya tanto soviética como la Rusia histórica de los zares. En esa situación, él lo que está buscando es recuperar el liderazgo ruso en sus áreas perimetrales. Ya lo consiguió en Chechenia, les dio un coscorrón en la cabeza a Georgia, llegó a un acuerdo con las repúblicas del centro de Asia, digamos, los Stans, Tayikistán, Uzbekistán. Recordemos que hace pocas semanas envió paracaidistas a apoyar al presidente de Kazajstán. Y ahora, bueno, a Bielorrusia, al presidente Lukashenko, al apoyar su elección trucha, digamos, del año pasado, lo tiene en el bolsillo, incluso se está negociando una unión de Bielorrusia con Rusia. Y ahora Ucrania, que es el más porfiado, digamos, es el más díscolo dentro de este sistema, lo está buscando invadir. Ahora, el uso de la violencia internacional por Putin sigue un patrón en todas estas campañas que ya les he mencionado, digamos. Él sabe que ya no tiene el poder de la Unión Soviética. Él lo que tiene es voluntad y decisión. Es golpear muy rápido y salir muy rápido. Ese ha sido el patrón en Siria, ese ha sido el patrón en Georgia, el patrón en Crimea, etc. Y ese es el problema que está enfrentando ahora. Es decir, no se trata que no vaya a ganar, se trata de que no va a ganar de la manera que tiene que hacerlo para retener su liderazgo dentro de Rusia y al mismo tiempo no mancharse aún más de lo que ya está a nivel internacional. Las imágenes de anoche de bombardeos sobre Kiev, que se hicieron ya no con misiles de precisión, más allá de lo que hayan dicho, digamos, sino que con bombas de caída libre lanzadas desde bombarderos, varios de los cuales fueron derribados por la defensa antiaérea ucraniana, cayeron indiscriminadamente sobre la ciudad. Hay edificios de departamentos destrozados, digamos, por bombas de 500 kilos. Eso ya comienza a mostrar una cierta desesperación. En los ataques con lanzacohetes múltiples hoy día en la mañana sobre Kharkov
demuestran que se está siguiendo un patrón en el cual, para acelerar las operaciones, los rusos están incrementando la potencia de fuego. Pero eso, junto con la amenaza de la vocera del Kremlin, demuestra que las cosas no les están saliendo como ellos quieren que les salgan. Vuelvo a reiterar, no se trata que Ucrania esté ganando, es que Rusia no está ganando de la manera que tiene, o más bien, que quería ganar. Y eso los está complicando severamente en términos políticos. Fernando, ayer hablamos de que los objetivos de Putin no estaban tan claros. Exacto. No sé si ya se han develado entre tantas declaraciones de voceros del mismo. ¿Está claro lo que quiere él lograr con este ataque? A ver, tenemos dos puntos de análisis. El primero de ellos son sus declaraciones. Inicialmente él decía que quería respetar los derechos humanos de los habitantes de la cuenca del Don. Pero ayer dio esas declaraciones bastante perturbadoras de que quería desmilitarizar y desnazificar a Ucrania. Eso es bastante más complejo y se combina con el segundo elemento, en el cual, si vemos las principales ofensivas o vías de ataque rusas, nos encontramos con que en lugar de estar atacando en la cuenca del Don, donde las operaciones son comparativamente menores, están buscando atacar las dos mayores ciudades de Ucrania. Kharkov, en la frontera con Rusia propiamente tal, y Kiev, en la frontera con Bielorrusia. Los principales esfuerzos militares están ahí. Eso obviamente es un proceso, o más bien un intento de decapitación política. Es decir, están tratando de destruir la capacidad política de Ucrania para gobernarse a sí misma y controlar los principales centros urbanos, de población, económicos, etcétera, para reducir, digamos, y anular esta situación. El plan original pareciera ser haber querido anexar a Rusia los territorios de la cuenca del Don y algunas otras ciudades y haber dejado una Ucrania reducida, congelada, neutralizada. Hoy día, con las declaraciones de estar dispuestos a negociar, digamos, inicialmente diciendo estamos dispuestos a aceptar la rendición ucraniana, después, oye, mira, podemos conversar, podemos negociar, después las declaraciones de la vocera amenazando a Finlandia y a Suecia, muestra que dentro del propio Kremlin hay un proceso en flujo. Ellos mismos están discutiendo, digamos, realmente hasta dónde hay que ir. Y surge lo que siempre pasa en este tipo de discusiones en todos los países del mundo. Hay halcones y hay palomas. Hay halcones que dicen, ya estamos embarcados en esto, sigamos hasta el final. Hay otros que dicen, oye, esto nos va a costar carísimo en imagen, en la economía, en posiciones. Hay una cosa que es brutal, y es que la palabra de Rusia, la palabra de Vladimir Putin, después de violar los acuerdos de Minsk, después de invadir Ucrania, ya no vale nada. Es decir, en este minuto ya no se le puede creer a la Rusia de Putin. Y como ustedes comprenderán, eso para un país como Rusia no es menor, ¿no? Eso quizás para un país africano o latinoamericano pequeño puede no ser tan relevante. Jugamos en otra liga, con otra relevancia, o tenemos otros procedimientos. Pero para una superpotencia atómica, bueno, Rusia solo es superpotencia en el ámbito nuclear, pero ok, sigue siéndolo en ese ámbito. Para una potencia nuclear, no ser creíble, bueno, lo pone en el mismo nivel que ahora pasa a ser una super Corea del Norte o un super Irán. Y eso es gravísimo. Si le combinas además las sanciones económicas, bueno, las expectativas que Rusia está enfrentando hoy día son realmente complicadas y realmente malas. O sea, fuerte la decisión que tomó Putin, en este caso, al tomar esto, pasar a llevar los tratados y hacer esta invasión que es noticia hasta el momento, por supuesto. Oye, quien también habló fue el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, que declaró que el presidente Putin, estoy diciendo textual, tomó la decisión de esta operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar Ucrania. ¿Cuál es el contexto de esto? Porque finalmente estos dichos también pueden generar como casi una justificación al operativo que hicieron. ¿Cuál es el contexto político de Ucrania? ¿Están ciertos los dichos? Cuéntanos un poco de esto. No tiene ningún sentido. A ver, como en toda democracia hay grupos extremos en todas partes, digamos. En el mismo Chile tenemos gente radical de un sector y de otro sector. Por favor, veámoslo sin ir más lejos, parte del debate, algunas de las propuestas que se han hecho en la misma convención constituyente de un lado y del otro. Dentro de esa situación, obviamente en una democracia existe derecho de expresión y hay algunos grupos filofascistas de la misma manera que hay grupos filocomunistas. Pero evidentemente Ucrania no solamente no es pro-nazi, sino que es esencialmente una sociedad y una nación
con estructuras políticas consolidadas. El presidente Zelensky fue elegido democráticamente. De la misma forma, desmilitarizarla. ¿De qué estamos hablando? Si la propia Ucrania, cuando heredó armas nucleares de la Unión Soviética, las entregó en el marco de los acuerdos de Minsk a cambio de la promesa rusa de no atacarlos, promesa que está siendo violada hoy día. Y al mismo tiempo heredó cantidades sencillamente monstruosas de material militar del antiguo Ejército Rojo, decenas de miles de tanques, de hecho, y retiene solamente y opera solamente una fracción del equipo que heredó. Enormes cantidades de ese material fue vendido, convertido en chatarra para las siderúrgicas, etc. Y además es un país que, por sus mismas declaraciones, quiere unirse a la Unión Europea, adhiere a las cláusulas democráticas, etc. No tiene mayor sentido un planteamiento de ese estilo. Eso cae con un concepto del que conversábamos ayer y que repetí bastante, que se llama el de la maskirovka, es decir, la decepción estratégica. El mando político militar ruso, desde antiguo, digamos, los soviéticos lo llevaron al nivel de un arte, lo convirtieron en una forma regular de manejar. No se trata de mentir, sino que se trata de simplemente hacer una interpretación alternativa de la realidad, no necesariamente conectada con ella, en la cual se diga lo que se quiere, se impone lo que se quiere y se cambia el sentido de la relación. Una anécdota en ese sentido es que el nombre de cóctel Molotov viene precisamente cuando en la guerra de invierno, cuando los soviéticos invaden Finlandia el año 40, estaban bombardeando la capital de Finlandia, digamos, Helsinki, y el gobierno soviético dijo, el canciller Molotov dijo que estaban, en lugar de bombardeando, estaban lanzando pan para las masas pobres de Ucrania. Bueno, y ahí los soldados finlandeses dijeron, bueno, si ellos están lanzando pan, nosotros les devolvemos los cócteles, digamos, y se inventó el cóctel Molotov por el nombre del canciller, del ministro de Relaciones Exteriores de Stalin. Esta acción es clásica dentro de su política exterior y hay que decirlo también de muchos actores internacionales aparte de Rusia. Por lo tanto, digamos, es simplemente una excusa para tratar de ganar un espacio, ganar una ventana de oportunidad y una capacidad de influencia. Se entiende. Y por otra parte, o sea, vamos a ver la contraparte, también el vocero de la Comisión Europea, Peter Stano, declaró que Putin habla justamente de desnazificar a Ucrania, pero él se comporta como un nazi. ¿Qué tan cierto pueden llegar a ser estas afirmaciones? A ver, en términos estrictos resulta bastante complicada desmentir el hecho de que, al igual que Adolfo Hitler entre 1934 y 1939, comenzó a invadir toda su periferia. Primero la reocupación de la Renania, después el Anschluss o anexión de Austria, después la ocupación de los Sudetes y del Memel en Checoslovaquia y finalmente la invasión a Polonia. Acá estamos viendo un proceso que es peligrosamente parecido, digamos. La invasión a Ucrania no tiene absolutamente ninguna justificación ni se puede sustentar. Y su comportamiento de utilizar una guerra de agresión desembosada, digamos, descarada, claramente es indesmentible, digamos. O sea, es simplemente incuestionable. Está haciendo lo mismo que hizo Hitler entre 1934 y 1939. Y bueno, continuó hasta 1943, cuando comienza a perder. Bueno, hablando nuevamente de las declaraciones de este jefe de la diplomacia rusa, que dijo que justamente su país está dispuesto a negociar con las autoridades ucranianas, pero si éstas deponen las armas. ¿Tú crees que esta es la estrategia que debería seguir finalmente, o que Ucrania como que finalmente diga no, dejamos de irnos con la vía armada y ponerse a conversar para llegar a un acuerdo? A ver, lo que está diciendo en buenas cuentas Lavrov es déjense invadir, ríndanse y no pongan más resistencia. Lo que en buenas cuentas les está ofreciendo es una rendición incondicional. Es inaceptable. En términos prácticos, ahí nosotros vemos la acción de, por un lado, los halcones. Lavrov claramente es uno de los políticos más duros que tiene en este minuto la jerarquía del Kremlin. Mientras que, por el otro lado, las ofertas de negociaciones en Minsk, que provenían de otros ministerios, nos sugerirían las palomas. Lo que pasa es que en este caso, obviamente, siendo el canciller, tiene mucho más prensa que otros voceros. Un elemento muy llamativo es que no estamos viendo a Putin hablar, sino que estamos viendo a otros actores políticos de su gobierno. Es decir, ya no se está exponiendo al presidente frente a algo que no está resultando, sino que están saliendo otros actores que están discutiendo dentro de esta situación. Por favor, no pensemos en esto como una suerte de directorio de empresa donde están todos ordenados, claros, tomando decisiones muy moderadas y educadamente. Están administrando una guerra.
en la que no les está yendo totalmente bien. Es decir, debe haber tensiones, discusiones, no deben faltar los gritos, en el cual llegar a los consensos resulta tremendamente difícil. Por eso, reitero, la amenaza a Suecia y Finlandia resulta tan llamativa. Finlandia es un país que ha enfrentado con grados importantes de éxito a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, en dos guerras, la campaña de invierno y luego la guerra a continuación, y Suecia, bueno, es un país occidental europeo de primera línea, que si bien nunca ha sido OTAN, porque mantuvo su neutralidad en la Segunda Guerra Mundial y la prolongó durante la Guerra Fría, es un país, digamos, de primera línea europeo que tiene dinámicas de cooperación y, según se ha sabido, tenía acuerdos secretos con los Estados Unidos durante la Guerra Fría, por lo tanto, de apoyo en caso de una invasión rusa. Por lo tanto, estamos hablando de palabras mayores. Yo ahí comienzo a notar desesperación, susto, gente que está de alguna manera perdiendo la calma dentro del proceso de gestión política dentro de la Unión Soviética, o sea, dentro de Rusia, ya no es la Unión Soviética. Claro, dentro de Rusia. Ahora hablemos también de lo que pasa en Ucrania y un poco del contexto político. ¿Cuál es la trayectoria, más o menos, queremos que nos cuentes, más o menos sabemos cómo surgió Volodymyr Zelensky y cómo llegó a ser el presidente? A ver, la democracia ucraniana es naturalmente bastante joven, nace con la disolución de la Unión Soviética. Su sistema político administrativo lamentablemente no es perfecto, es una democracia joven, es calificada dentro de los índices de calificación internacional como una democracia imperfecta. En ese sentido tiene problemas agudos de corrupción, de ineficiencias bastante marcadas, pero nadie puede discutir que sus procesos electorales son legítimos. El presidente Yanukovych, que era una persona, digamos, partidaria o proactiva al Kremlin, a Rusia, comenzó a firmar una serie de acuerdos con Putin entre el año 2012 y el 2014. Eso llevó a que la mayor parte de la población, sobre todo la población occidental de Ucrania, que no quería volver al seno de la Unión Soviética, sino que por el contrario pasar a un proceso de unión con la Unión Europea, etcétera, generó un estallido social, que fue el proceso del Euromaidán, de la plaza, los motines de la Plaza del Maidán, que concluyen con la renuncia de Yanukovych, su reemplazo por un consejo de gobierno provisorio y posteriormente por una sucesión de otros presidentes también democráticamente elegidos. Volodymyr Zelensky, de origen judío, digamos, una comunidad muy grande dentro de Ucrania, y que lo menciono básicamente porque precisamente es difícil tratar de nazi a una persona parte de cuya familia fue exterminada por los mismos nazis. Ucrania fue un país que sufrió brutalmente con el holocausto nazi, deportaciones a campos de concentración, etcétera. Decenas de miles de ucranianos fueron enviados a los campos de exterminio. Era una persona que pertenecía al mundo del espectáculo, era de hecho un humorista, y fue elegido democráticamente como una reacción social frente a lo que se percibiera un sistema político corrupto, digamos, un proceso en algún sentido algo parecido a lo que de alguna manera se ha dado en Chile. Y en esa situación, Volodymyr Zelensky, a quien no se le daba muchas expectativas de que ser capaz de gobernar con la altura y la estatura del cargo, por el contrario, ha logrado mantener y manejar esta crisis con una dignidad importante y con una claridad conceptual también bastante importante. El único error, aunque bueno, es difícil cuestionárselo, es su reclamo porque lo han dejado solo. Bueno, lamentablemente es difícil pedir algo más, eso era parte de las reglas del juego. Él, de la misma manera que Estados Unidos no intervino, por favor, en la Guerra Fría, en la primavera de Praga, en Checoslovaquia el 68, en Budapest en el 56, o Rusia no intervino en Afganistán, o sea, contra la intervención norteamericana en Afganistán o en Irak, el 2001 y el 2003, son áreas de influencia que no se molestan. Ahora, él está obteniendo la mayor parte de apoyo que puede obtener sin una intervención militar, que un choque entre potencias nucleares, ustedes comprenderán, ya tiene otro carácter. Entonces, en ese sentido, la entrega de misiles antiblindaje, las sanciones económicas masivas a Rusia, realmente muy duras. Ahora, lamentablemente esas sanciones no se ven, su efecto no se ve de forma instantánea, se acumula en el tiempo. Y si bien las sanciones que se le aplicaron después de la ocupación de Crimea y el derribo del avión malayo
el vuelo de Malaysian Airlines MH317 han sido muy duras con Rusia, han comprometido gravemente su crecimiento económico. Las actuales, digamos, como por ejemplo la salida del sistema SWIFT, etcétera, son golpes realmente duros. El sacar de la economía norteamericana y de la Unión Europea a los dos principales bancos rusos significa sacar cerca del 60% del capital nacional ruso del sistema financiero internacional. Es congelar esa plata. Por lo tanto, son golpes que están afectando gravemente a Rusia y lo van a comprometer. Pero lo más grave, reitero, es lo que les mencionaba hace un rato atrás, el hecho de que la palabra de Putin, la palabra de Rusia, ya no cuente tras esta violación brutal de los acuerdos de Minsk, va a hacer un daño de muy largo plazo. Rusia, para recuperar esto, va a tener que pasar décadas y obviamente cambiar de gobierno. Ahí está en riesgo entonces todo lo que puso al hacer este operativo militar. Tú lo has mencionado más de una ocasión, que ha sido, el precio quizás va a ser muy caro al haber esta acción. Muy alto. Demasiado alto. Bueno, y también mencionaste las declaraciones que hizo Zelensky respecto a que estamos solos, que tú lo cuestionaste por supuesto ahora, pero ¿qué va a pasar ahora con la adhesión, la posible adhesión de Ucrania a la OTAN? ¿Tú crees que es posible que quede en duda producto de estos dichos, producto de esta situación actual? No, eso es improbable y eso yo creo que es un desde, digamos, o sea, incluso de sobrevivir Ucrania a este conflicto, en el mejor de los casos es claramente una Ucrania, entre comillas, estratégicamente congelada, es decir, fuera de ningún tipo de capacidad de alianzas político-estratégicas mayores. Puede tener acuerdos bilaterales o situaciones, pero entrar en grandes bloques occidentales se ve improbable. Ese es el desde. Ahora, el drama que tenemos en este minuto es, y que es probablemente lo que los rusos están tratando de decidir en este mismo momento, es básicamente con qué se va a conformar Putin. Quiere anexar a Rusia las repúblicas del Donbass, quiere corregir la frontera en la zona de Kharkov, quiere congelar Ucrania, es decir, ¿qué combinación de hechos? Pareciera ser que está dispuesto a negociar, va a aceptar que no puede absorber a Ucrania completa, no se puede comer Ucrania, pero quiere por lo menos negociar desde una postura de cierto grado de victoria militar. No quiere sentarse a la mesa ahora, en este momento, y por eso está desesperado tratando de capturar tanto Kiev como Kharkov. Como te repito, los ataques con lanzacohetes, con la preparación de artillería que estaba realizando ahora hace algunos minutos antes de empezar con el programa, sugerirían que se estaban ablandando las posiciones ucranianas para luego lanzar un enorme ataque con fuerzas mecanizadas. Lo mismo, el grueso de las fuerzas rusas parecieran estar llegando ya al aeropuerto de Holodomel, el que no pudieron capturar los paracaidistas ayer. Pareciera ser que los tanques rusos que vienen desde Bielorrusia estarían logrando llegar ahí, pero están sufriendo pérdidas horrorosas. En la madrugada, una columna completa blindada rusa fue aniquilada, más de 80 vehículos blindados destruidos. Ahí se comienzan a ver los misiles antitanques Javelin, los cohetes Enlo que entregó Estados Unidos y Rusia, y les está costando muy caro en material y sangre esta situación. Y no quiero ni pensar un combate urbano en Kiev, donde, vuelvo a reiterar, el gobierno ucraniano le está entregando fusiles y está preparando bombas Molotov, digamos, para que la población civil se defienda. Eso es un baño de sangre que yo creo que Putin no estaría dispuesto a enfrentar. De alguna manera, él intentó, de alguna manera, capturar Kiev de un golpe de mano, pero capturar una ciudad de más de 2 millones de habitantes combatiendo calle por calle es una pesadilla que es inconcebible. No le estaría resultando entonces la estrategia. Quería, Fernando, preguntarte por otras declaraciones, esta vez del presidente de Siria, que entregó su apoyo a Rusia y que declaró que esta invasión sería una corrección histórica. ¿A qué se refiere con esto? No, a ver, los que están apoyando a Rusia son todos sus estados clientes, que convengamos no son países precisamente muy políticamente correctos en el mundo. Maduro en Venezuela, Díaz-Canel en Cuba, Siria con el presidente Bashir al-Assad, etc. Ese tipo de gente, o sea, de liderazgo, no son un apoyo importante y realmente demuestran el nivel de aislamiento con el que está Rusia. Ahora, Bashir al-Assad, al decir que esto es una corrección histórica, lo que está aludiendo es a la conexión histórica de Ucrania con Rusia.
al hecho que la nación rusa nace precisamente en torno al Kievan Rus y a las primeras estructuras, digamos, monárquicas, el ducado de Kiev, etcétera, que comienza a aparecer cerca de 600, 800 años, dependiendo del cálculo que se utilice, antes que la propia Moscovia, digamos, el ducado de Moscovia, el actual Moscú. En ese sentido, vendría siendo como unir a todos los rusos dispersos. Para Putin, los ucranianos no son una nación separada, sino que son simplemente la cuna de Rusia. Sería traer de nuevo a los primeros rusos a la égida de Rusia nuevamente, con lo que ello implica y con lo que ello significa. Devolverlo, entonces. Eso es lo que quiere. Es decir, es traer de nuevo al hijo pródigo adentro. Por eso te digo que si tú lo combinas con las declaraciones tanto de Putin como de Lavrov, digamos, de desmilitarizar y desnazificar Ucrania, y las operaciones concentradas en las dos grandes ciudades, bueno, y además Mariupol en el Mar Negro, nos sugiere que están tratando, el plan original era dar un gran golpe de mano y tomar Ucrania completa. Pero bueno, no está resultando. Eso es lo que o por lo menos está resultando mucho más caro. Quiero insistir en esto no es binario, esto no es ganar-perder. Aquí hay que ganar y ganar bien. Y eso Rusia ya no lo está haciendo. Es muy difícil que Ucrania pueda prevalecer militarmente, pero de alguna manera para los ucranianos ganar es que no les puedan ganar fácil. Es poder oponer una resistencia y dañar aún más la imagen de Rusia. Esto es un bochorno, esto es una vergüenza, digamos, para Putin. Sus amenazas y todo lo demás está quedando como un sátrapa, está quedando al nivel de un caudillo, de un líder de un país pario. Esa es su tragedia en este momento. Fuertes declaraciones, bien tajantes por parte de Fernando. Bueno, queremos hablar también de lo que ha pasado en las últimas horas respecto a este conflicto que ha pasado entre Ucrania y Rusia. Zelensky, el presidente de Ucrania, hizo un llamado, surgió esta información y que hizo un llamado a Putin para negociar, y al parecer, de hecho, el presidente de Rusia estaría dispuesto a enviar una delegación a Minsk. ¿Tú crees que está Ucrania en posición de negociar? ¿Cómo podría surgir esta conversación? ¿Quién va a ceder? Porque estamos hablando un poco esto de que finalmente la postura de Rusia es que casi Ucrania diga, ya no, le ponemos la arma y usted haga lo que quiera. Pero eso no está pasando. Claro. A ver, en términos directos, el mero hecho de negociar ya es una victoria ucraniana, porque el plan ucraniano era prevalecer militarmente, era darle una bofetada a Ucrania, botarla al piso y ocuparla. El mero hecho que en este minuto se reúnan, aunque sea en un lugar tan improbable y tan incómodo para Ucrania como Bielorrusia, que está participando en la invasión, digamos. Hay las tropas rusas que ocuparon Chernobyl ayer, por ejemplo, etcétera, no están atacando desde Rusia, están atacando desde Bielorrusia. Y por lo tanto reunirse en la capital de ese país, en Minsk, bueno, es bastante complicado. Pero al final del día, el mero hecho de sentarse a negociar ya es una derrota para Putin. Es decir, y es una victoria para Zelensky. Ahora, aunque los términos sean demenciales, digamos, la negociación, los dejo rendirse, igual significa sentarse a una mesa. Algo que Rusia no estaba dispuesto a hacer ayer. Es decir, ya hay un cambio cualitativo profundo que demuestra que el Kremlin está entendiendo que necesita o solucionar esto rápido, necesita solucionar esto rápido, o militarmente o políticamente, pero el tiempo se está acabando. ¿Y qué es lo que podríamos esperar entonces para las próximas horas? Se habla de que podría haber cierto acuerdo, podría no ser Maya, o sea, tú dices, o hay por las armas o político. ¿Qué podemos esperar? Nuevamente tú tienes la pelea dentro del Kremlin, entre los que favorecen la solución militar y los que favorecen la solución política. Yo tiendo a creer, por las noticias que se daban antes del programa, de que los halcones van a intentar un último ataque militar con todo, digamos, y eso pareciera ser que se concentraría sobre Kiev y sobre Kharkov. El lanzamiento de cohetes de artillería, lanzamiento de cohetes múltiples de artillería, no solamente normales de 122 milímetros, sino que las versiones de alcance operacional, el Smersh de 300, etcétera, demuestran un uso de potencia de fuego descomunal, que básicamente transmite una intención, una voluntad de cerrar esto rápido a través de potencia de fuego. Aplastar la resistencia ucraniana para poder pasar por encima, digamos, frente a una resistencia menor. Abandonar cualquier tipo de restricción en el uso de potencia de fuego, cosa de conquistar todo lo posible antes de tener que negociar. Y lo mismo en el norte, en Kiev.
la caída del aeropuerto, ya no frente a los paracaidistas, sino que a las columnas de tanques rusas, representa o refleja un incremento masivo del volumen de fuerzas que los rusos están comprometiendo, muy superior a los que tenían comprometidos ayer, y también un incremento del volumen de fuego impresionante. La destrucción de esa columna de tanques hoy día en la mañana, con más de 80 vehículos destruidos, al menos reportados, digamos, tiende a pensar que los rusos están abandonando la parsimonia, el cuidado de ataques selectivos, sino que ya están utilizando volumen de fuego, volumen de fuerza mucho más considerable con el objetivo de prevalecer en esa estructura. ¿Y políticamente podría haber un arreglo? Sí, va a tener que haberlo. Siempre va a haber... A ver, una de las reglas básicas que Clausewitz plantea en su libro acerca de la guerra, digamos, Vom Krieg, es que todo conflicto es por naturaleza político. Toda esa mala traducción de que se dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios es una estupidez. Lo que Clausewitz dice es que la guerra es política con agregación de violencia. Es decir, la solución, el estado final deseado, la victoria militar es solamente un facilitador para la victoria política. La guerra no es nada más que un instrumento para firmar un papel al final que produzca un estado final deseado, que produzca una nueva paz, un nuevo equilibrio de poder. Y por lo tanto, pareciera ser que Putin está comenzando a utilizar, o a algunos de sus asesores le están diciendo, que los objetivos iniciales no se consiguieron, o van a ser demasiado caros para conseguir, y por lo tanto que van a tener que conformarse con menos. Pero obviamente quieren negociar desde una mesa de fuerza, no desde una mesa de debilidad. En este momento negociarían desde la perspectiva de que los frenaron. Tienen que ganar algo, tienen que conseguir una victoria, y están tratando de conquistar Kharkov y Kiev como una demostración de ese juego de victoria. Ahora, hay que ver qué les resulte, cuál es el precio, todo esto es dinámico, el enemigo tiene siempre un voto. Putin puede querer muchas cosas, pero los ucranianos quieren otras, y han demostrado, primero el presupuesto básico que ya no se dio, el ejército ucraniano no se disolvió, está peleando y está resistiendo. Eso ya te demuestra un error de cálculo inicial grueso, digamos, frente a lo que era a la visión original de los rusos. Bueno, durante esta conversación, Fernando ha hecho mención de todas las consecuencias económicas que va a tener eventualmente Rusia, producto de la decisión que ha tomado de este acto de invadir Ucrania y tomar ya acción más bien bélica y generar todo este conflicto. Pero también, y ayer lo mencionaste un poco, pero queremos hacer nuevamente hincapié en esto de las consecuencias que uno ve a nivel mundial en términos económicos para el resto de nosotros. Lo mencionamos, bueno, aún se ve afectado al ver en términos humanitarios las imágenes de la población afectada que ha tenido que desplazarse o que se ha visto afectada por el conflicto militar, pero también en términos concretos al chileno o al latinoamericano en general. ¿Cómo se ve afectado por la situación que está pasando entre Ucrania y Rusia? Bueno, el primer impacto directo es la alteración en el mercado de la energía a nivel mundial. El mercado del petróleo en particular, petróleo y gas natural, está teniendo alteraciones brutales, digamos, con la pérdida del mercado europeo para los rusos, la alteración de las cuotas de exportaciones de gas, etcétera, lo que significa una disparada del precio del petróleo considerable. También, obviamente, todo conflicto militar implica un alza de las divisas. Subió el dólar otro poco más, con el daño que eso trae para nuestra economía y con el impacto que eso tiene, naturalmente, en la inflación. Si las economías mundiales están sobrecalentadas por los enormes gastos derivados de la pandemia, subsidios, etcétera, bueno, esto no llueve sobre mojado, es decir, estos son probablemente algunos meses más de inflación incontenible. Pero lo más complejo de esto es que el sistema global de interconexión económica, las redes, las cadenas logísticas, etcétera, comienzan a afectarse de manera bastante severa porque Rusia va a salir del sistema económico global, al menos en un sentido fácil y de interconexión rápida y compleja, de interdependencia compleja. Si se lo expulsa del acuerdo SWIFT, mientras estábamos conversando, veía aquí al lado en mi tableta que me parecía que el Consejo Europeo acaba de aprobar expulsar a Rusia de sus reuniones, digamos, que no sea miembro o no sea asistente a las reuniones del Consejo Europeo. Rusia está quedando aislada, va a salir del sistema político, va a dejar de ser un mercado de compra de productos manufacturados, va a dejar de ser una fuente de commodities o productos elaborados, va a pasar a ser un estado paria. Y las consecuencias de eso son tremendas. Es decir, quedan en una posición tremendamente complicada de poder relacionarse con el resto del mundo.
Mucha gente que comerciaba con Rusia va a quedar severamente complicada, también con Bielorrusia, también con Ucrania. Esto va a producir ondas de choque, por decirlo de alguna manera, en un momento en el cual la recuperación económica post-pandemia estaba avanzando bastante bien. Esto va a ralentizar la recuperación post-pandemia con todos los problemas derivados de ello. No es una ¿Puede buena significar noticia. esto como una caída de esta potencia? No, absolutamente, y un cierre de esto. A ver, a nosotros los chilenos esto nos va a significar más inflación, petróleo más caro, más inflación, digamos, es decir, se va a incrementar la inflación y va a durar más tiempo. El Banco Central va a tener un esfuerzo más difícil o más serio para poder contenerla. Nuestras exportaciones, si bien es cierto el cobre está subiendo cortesía de esto, le introduce volatilidad en el mercado, es decir, Chile no necesita que el cobre suba a 3 días, necesita un precio del cobre alto y estable, no necesitamos oscilaciones. Esto nos afecta en ese sentido, y bueno, se conecta con los factores políticos internos, etcétera, generando un escenario que nos complica la vida. El precio del pan, la compra del supermercado va a ser más alta. La globalización hace que hoy día estemos interconectados y eso nos genere un problema y un desafío realmente importante, realmente serio. Complejo el escenario que se viene. Sube el costo de la vida. Aún más. Aún más. Eso, hay que hacer ese hincapié. Bueno, considerando que digamos, hoy día me toca hacer la compra de semana, es un factor que cualquiera que vaya con una lista de compras y ve cómo sube, digamos, de una semana a la otra puede dar fe de aquello. Exacto. Bueno, queremos agradecerte por dejarnos tan claro este panorama, incluso el contexto histórico y todo lo que esto implica a nivel mundial y por supuesto también para nosotros, porque esto no estamos ajenos, aunque estemos lejos, no estamos ajenos de lo que pasa en otras latitudes. Conectados. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación y a la disposición cuando estimen pertinente. Muchas gracias. Cuídate, que estés bien. Buen fin de. Que estén bien, que les vaya bien. Feliz fin de semana. Gracias, Fernando. Está el doctor Fernando Wilson. Oye, interesante como siempre Fernando Wilson, que ayer debutó como invitado en Triángulo y que hoy día repite porque fue un gran expositor, un analista experto respecto a esta temática internacional que por supuesto nos implica, nos afecta a todos, no solamente a los habitantes de Rusia y Ucrania, sino que también a toda la población mundial, y también nos contó este efecto económico y nos dejó bien claro respecto a este drama bélico que afecta a Europa, pero implica por supuesto este golpe a nivel mundial. Claro, y sobre todo lo que ahí va a pasar con Rusia, que no está, parece en buena posición, no le está resultando lo que quería hacer. Esta jugarreta no está funcionando, al parecer. Esta jugarreta. Bueno, nosotros además ya hemos tenido la contingencia. Nosotros decimos, triángulos son 3 aristas, ¿no? Contingencia, información, también entretención. Y queremos también hablar luego con alguien que pudo predecir un poco esto, que es Kenita Larraín. Ella se dedicaba a la numerología. Ella habló de tiempos oscuros, así que queremos ahondar también, saber qué va a pasar con esto, con nuestro país y muchas cosas más. Así que vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con más Triángulo. No se vaya. Te presentamos 13 Go, la nueva forma de acceder a nuestros canales. 4 nuevas formas de divertirte e informarte, 4 nuevas señales, todas juntas en una sola aplicación. Nuestra señal 13 Entretención. También 13 teleseries. Y por supuesto 13 Prime con los mejores estelares. Y si quieres informarte, la señal T13 en vivo. 4 señales disponibles en una sola aplicación las 24 horas del día. Ya lo sabes, conéctate, infórmate y diviértete en 13 Go. Lo mejor de la programación estelar de Canal 13 está en una nueva señal. 13 Prime, los grandes estelares de la televisión chilena, los programas de conversación que marcan la pauta y los que nos hacen viajar por Chile y el mundo. Están en la nueva señal 13 Prime, la señal de la programación Prime de Canal 13. T es la nueva señal de series y teleseries de 13 Go. Las historias que te emocionaron, que te encantaron,
¿Qué te hicieron reír? Vuelve a ver las mejores producciones del 13, clásicas y actuales, en un solo lugar. 13T, una nueva señal para disfrutar de las mejores series y teleseries de Canal 13. Te presentamos 13 Go, la nueva forma de acceder a nuestros canales. 4 nuevas formas de divertirte e informarte, 4 nuevas señales, todas juntas en una sola aplicación. Nuestra señal 13 Entretención. También 13 teleseries. Y por supuesto 13 Prime con los mejores estelares. Y si quieres informarte, la señal T13 en vivo. 4 señales disponibles en una sola aplicación las 24 horas del día. Ya lo sabes, conéctate, infórmate y diviértete en 13 Go. Lo mejor de la programación estelar de Canal 13 está en una nueva señal. 13 Prime. Los grandes estelares de la televisión chilena, los programas de conversación que marcan la pauta y los que nos hacen viajar por Chile y el mundo. Están en la nueva señal 13 Prime, la señal de la programación Prime de Canal 13. T es la nueva señal de series y teleseries de 13 Go. Las historias que te emocionaron, que te encantaron, que te hicieron reír. Vuelve a ver las mejores producciones del 13, clásicas y actuales, en un solo lugar. 13T, una nueva señal para disfrutar de las mejores series y teleseries de Canal 13. Ya estamos de regreso acá en Triángulo. Nosotros estamos muy contentos porque se nos une Juan Valdez Café, el único café premium 100% colombiano. Puedes encontrarlo en todas las cadenas de supermercados a lo largo de Chile y por supuesto con despacho desde Arica a Punta Arenas en juanvaldezdelivery.cl. Ya lo sabes, Juan Valdez Café, el verdadero café premium 100% colombiano. Fantástico, Juan Valdez. Rico el Juan Valdez, por supuesto, este café colombiano que nos acompaña en Triángulo. Y como nos hablaba Steffi antes de irnos a la pausa comercial, Triángulo no es solamente información, no solamente contingencia, también tiene que ver con otras materias, entretención, información de otro tipo. En este caso, también vamos a hablar de un tema interesante. Nosotros tenemos los miércoles con Catizado, que nos habla del tarot, todo lo que significa eso. Y también tenemos otras materias de este mismo ámbito más bien espiritual, de las energías. En este caso tiene que ver con los números, la numerología, y quien se ha convertido en un emblema, una figura más bien de la numerología en el país, es alguien que se hizo conocer más bien por el ámbito del espectáculo, la farándula nacional. Hablamos de María Eugenia Larraín, Kenita Larraín, que muchos la conocen, por supuesto, que es una modelo que logró fama a nivel nacional por su participación en diversos programas, reality shows, ha estado en varios programas. De hecho, aquí tuvo una carrera bastante destacada como modelo de Vértigo, que puedes disfrutar Vértigo en 13 Prime, por supuesto, en la señal que es parte de nuestra aplicación 13 Go. Bueno, ella fue parte de la movida, de hecho llegó a ser reina del festival también. ¿Te acuerdas? Fue reina del festival, una de las más destacadas monarcas del certamen Viña Marino, por supuesto, y que ha logrado reinventarse constantemente. Viste que fue cantante, actriz de teleseries en Perú, también actuó en películas. En general es una mujer multifacética, camaleónica, y que en el último tiempo, estos últimos años, ha logrado también desarrollar esta faceta como numeróloga, que es lo que hablamos, y que ha sido muy importante porque no solamente es que ejerce la numerología, sino que es bastante asertiva al momento de realizar sus predicciones, de mencionar esta combinación de cómo lee los números, porque ese es finalmente el talento que ella tiene, que ha cultivado esta enseñanza, este conocimiento que ha puesto a disposición del público en distintas plataformas, en programas, conversación en redes sociales también. Recordemos que no solamente informa de la numerología, sino que también realiza talleres para enseñar esta práctica a otras personas. Así que ha sido una mujer bastante destacada, que va a estar en unos minutos más, por supuesto, acompañándonos en Triángulo, por supuesto.
Pero antes de eso, Ya. antes de esta interesante conversación que vamos a tener con María Eugenia Larraín, vamos a recordar una conversación, más que recordar, vamos a mostrarle en exclusiva esta conversación que tú tuviste hace unos días atrás con Lalo Ideas, el vocalista de Chancho en Piedra. Es que, bueno, tú sabes que nosotros acá en 13.cl y 13Go estamos transmitiendo el Festival del 13, los mejores shows que tú puedas recordar en la historia del festival. Los estamos transmitiendo en 5 jornadas, 21 artistas, y es parte de lo que queremos ver. Entonces yo conversé con el vocalista de Chancho en Piedra, pero vamos a dejarlo stand-by. Stand-by, mira, Vamos que a así es dejarlo stand-by. triángulo. Ese es No, triángulo. eso vamos, sí. Siempre cambios constantes. Bueno, pero como le estábamos mencionando, ahora nos acompaña alguien ya, una figura reconocida a nivel nacional, multifacética, camaleónica, con una luz bastante importante, una energía poderosa, y que viene ahora a contarnos un poco de su faceta como numeróloga, donde ha destacado positivamente durante los últimos años. Nos acompaña y le damos la bienvenida a Triángulo a Kenita Larraín. Bienvenida, Kenita. ¿Cómo están? Bien, Yo me ¿y tú cómo aplaudo estás, sola. Kenita? No, yo te quería aplaudir, pero no se escuchó. Aplauso para Aplausos, Kenita. Un aplauso para ustedes también. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien también, muchas gracias, bien. Qué bueno. Bueno, Kenita, hablamos que estamos enfocándonos principalmente en esta faceta tuya como numeróloga, no solamente leyendo los números, sino también enseñando lo que es la numerología en talleres, que también vamos a hablar de eso en la conversación. Pero queríamos partir con esto, bueno, que veníamos conversando en el programa, que esta crisis mundial que ha afectado producto del drama que ocurre entre Ucrania y Rusia. Y mi pregunta tiene que ver con términos numerológicos. ¿Se podía prever este tipo de eventos? ¿Se puede llegar a ver? Sí, mira, lo que pasa es que estamos en un momento planetario, para nosotros, ¿no es cierto?, bastante, ¿cómo se podría decir? No solo atípico, sino que claramente complejo, ¿ya? Estamos de alguna forma a puertas, ¿no es cierto?, de una nueva forma de vivir, de entender la vida. La misma Tierra está en una transición, ¿no es cierto?, pasando de la tercera dimensión a la quinta dimensión. Y eso para las personas que a veces como que les cuesta creer un poquitito más, o son más mentales, como estas programaciones ver para creer, que se compruebe, la misma resonancia Schumann, ¿no es cierto?, que mide toda esta vibración de la Tierra, que antiguamente tenía un valor más bien constante, que era el 7,83 Hz, hoy está en 40, a veces tiene pics, ¿no es cierto?, de mucho más alta vibración. Ya hay un cambio planetario en la Tierra, ¿ya? Ahora, para que exista esta nueva Tierra y este nuevo mundo que se va a crear, que lo dice no solo la numerología, los mayas, y bueno, tantas personas que han estudiado esto y que están conectadas, ¿no es cierto?, con la fuente, claro, hablan de que se viene todo esto nuevo, pero para que llegue lo nuevo también tiene que haber mucha destrucción de lo antiguo. Entonces, todo esto que para nosotros es difícil, desde la pandemia, ¿no es verdad?, desde el cambio de paradigmas, o sea, estamos hablando de cambios profundos. Todo esto que viene, que a nosotros nos duele, no nos gusta, nos da miedo, lo que sea, es necesario, aunque no lo comprendamos desde ahí, ¿ya? Es necesaria, no específicamente, lo estoy hablando específicamente del conflicto que hoy existe entre Ucrania y Rusia, sino que en general, ¿ya? Estoy hablando en general que van a pasar muchas cosas con las que no vamos a estar de acuerdo, que no nos van a gustar, pero desde otro enfoque, ¿no es cierto?, más elevado, todo lo que está ocurriendo es necesario para que de alguna forma se destruya y podamos pasar a todo lo nuevo, a esta nueva era que viene. Por eso que a partir de este portal, no es verdad que, bueno, se han abierto hartos portales de luz, pero el primero comienza el 2 del 2022, y después hace poquito tuvimos el 22, ¿no es cierto?, del 02 del 2022, que si ustedes lo miran, ya, como cifras, vamos a hablar de que ocurre en esta fecha un proceso, un fenómeno que se llama palíndromo, ya, que es donde, si tú miras la fecha tanto sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, es lo mismo. Son los mismos números que se repiten, ¿ya? Entonces uno dice, a ver, ¿qué significará todo esto? El 2 tiene que ver con la unión, tiene que ver con la energía de la madre. Cuando hablo de la unión, la invitación en este portal era claramente a tomar conciencia y a unir el femenino y el masculino que todos tenemos, ¿ya? A integrarlo.
la unión entre nosotros, limpiar emociones, porque el 2 también tiene que ver con las emociones, por eso que se relaciona mucho a la madre, al agua, a la intuición, ¿ya? Reconocer en nosotros, empezar a salir un poquitito de solo la mente y reconocer en nosotros los seres poderosos que somos, todos, ¿ya? Somos seres creadores de realidad. Entonces muchas veces estamos como muy enfocados y quizás viendo noticias que nos duelen, sí, que ya llegaron, ¿no es cierto?, los rusos a Ucrania y que están cerca de la capital y que ya los están invadiendo, y a uno le angustian esas noticias, por supuesto que sí, desde la empatía, ¿no es cierto?, obviamente que a uno le da susto, miedo, que puede causar, ¿no es cierto?, muchas emociones y sensaciones, pero también creo que la forma de poder ayudar y contribuir a eso que aparentemente se ve tan lejos, ¿ya?, y que está tan cerca, porque cuando la Tierra está en una transición a quinta dimensión, estamos hablando que la distancia ya y el tiempo no existe como nosotros lo percibimos, no es la realidad, es lo que nos enseñaron y es lo que nosotros creemos, pero en realidad, si vemos los fenómenos de la naturaleza, muchas veces había, no sé, un terremoto en Japón y nos afectaba a las costas de Chile, ¿o no? Claro. Estamos relacionados también. Y todo esto que aparentemente ocurre tan lejos como es Ucrania, Rusia, estamos todos conectados. Entonces la forma de poder ayudar realmente no es angustiarse, no es entrar en el juicio, ¿ya? Porque este 2022 nosotros estamos en un año 6, si sumamos dígito por dígito. Y ese año 6 habla de que la salida es hacia adentro, ¿ya? Siempre los estímulos de afuera nos van a afectar, pero es una invitación este año a poder conectar con el interior, un proceso de introspección, que también el 6 tiene que ver con la verdad divina, con la justicia divina, ¿ya? Y cuando nosotros estamos diciendo, sí, porque tal persona hizo esto, o porque Rusia esto, lo otro, y estamos juzgando, estamos desde la crítica, lo único que hacemos es energéticamente enviar más dolor, más escasez, más conflicto. Lo que las personas que realmente están conectadas y desean ayudar, mi consejo es que todos nos tenemos que unir y rezar, o los que no lo asocian a algo religioso, ¿ya? Porque, bueno, yo no tengo religión, creo que la espiritualidad es el camino, pero sí enviar amor, pedir las cosas en positivo, que se solucione esto lo antes posible, de la mejor y más elevada manera, enviar y enviar amor. Esa es la forma, porque esto que hoy día se ve como algo evidente, como esta invasión y esta guerra, ¿no es cierto?, seguramente es algo que venía más o menos oculto, pero hace mucho tiempo, ¿ya? Se hablan de que incluso por tratados del 2014 y todo vendrían desde, bueno, y seguramente viene de mucho antes que eso, pero hoy yo creo que se están haciendo evidentes y están saliendo a la luz cosas y conflictos que han habido siempre, que no es que se formó ahora. Esa es lo que yo veo de esta situación. Kenita, tú en alguna otra instancia dijiste que venían tiempos oscuros y que van a pasar ciertos sucesos a lo mejor, pero porque tenemos como otro tipo de crecimiento, como acabar con algunas cosas, quizás algunas creencias o dogmas o políticas, porque tenemos como otro tipo de crecimiento. Esto es, cuando te referías a los tiempos oscuros, es parte esto del, o sea, te referías un poco a la guerra quizás, lo que iba a pasar, ¿lo viste de alguna forma? Creo que cuando me refería a eso, lo abarca todo, ¿ya? No solamente específicamente esto que está pasando hoy a nivel mundial, ¿no es cierto?, con Rusia y Ucrania, sino que yo creo que estamos en una, según lo que yo opino, en una tercera guerra mundial hace rato. Lo que pasa es que uno espera como la tercera guerra mundial como súper parecidas a la primera y a la segunda. Y estamos en otros tiempos, también hay guerras psicológicas, hay guerras biológicas, químicas, entonces lo importante de esto es que más que enfocarse en eso y entrar en el miedo, es que justamente este periodo invita a la introspección. Si bien van a ocurrir cosas en el afuera, pero fíjate tú, mira, cuando de repente se hablaba la crisis, no tengo idea, asiática, o cualquier tipo de crisis, ¿no es cierto?, económica, ¿ya? Sí. Si tú miras, hay personas que, claro, viven esa crisis, y hay personas que a lo mejor alguien se le ocurrió hacer un negocio y se hizo millonario en esa crisis, ¿ya? No todos van a vivir exactamente la misma realidad. En la medida que uno lo crea, que es una crisis que va a ser difícil y todo, por supuesto que yo voy a co-crear esa realidad. Lo que crees, creas. Por eso es que es tan importante nuestro sistema de creencias,
¿ya? Que es fundamental, el Theta Healing, por ejemplo, que habla de este estado Z, que es donde las ondas cerebrales están súper propensas, ¿no es cierto?, y vibrando de alguna forma, y en una frecuencia que permite, ¿no es cierto?, reprogramar creencias a tu favor. Porque todo lo negativo lo aprendimos por repetición. Entonces también por repetición podemos reprogramar en positivo. Es importante lo que creemos, y cuando te doy el ejemplo de alguna crisis, que las personas lo piden de diferentes realidades, está en relación con tu sistema de creencias, porque también se habla de que hay realidades paralelas. Si yo entro en el drama y estoy en el miedo y en todas esas cosas, por supuesto que lo voy a vivir de una forma mucho más compleja. Pero si envío amor, confío que hay un plan divino y que muchas veces hay cosas que no vamos a lograr entender, pero que sí tienen una razón de ser. Y yo creo que todo esto que estamos viendo hoy, de alguna forma es porque mucha oscuridad o muchos conflictos, muchas manipulaciones, todo eso está saliendo a la luz. Pero son cosas que no es que se gestaron desde ahora, esto viene de hace mucho tiempo. Pero hoy, en este año 6, que es el 2022, se va a hacer mucho más evidente porque viene mucha verdad al planeta. Por eso que van a venir, prepárense porque esto va a ser un año lleno de revelaciones. Y va a haber destrucción porque necesitamos que se destruya lo antiguo para que se forme lo nuevo. Es necesario, entonces. Un año de revelaciones. Oye, Kenita, bueno, estamos súper a poco de comenzar marzo, que es uno de los meses más movidos del año, porque el inicio de clase, mucha gente regresa a trabajar, en general ahora es cambio de mando, además. ¿Cómo se ve, de acuerdo a los números, este tercer mes, que es el número 3 del 2022? ¿Cómo se ve este mes? El mes de marzo. Sí, porque tengo entendido que Gabriel Boric, nuestro nuevo presidente, asume el día 11, ¿no es verdad? El 11, sí. El 11. Mira, si ustedes suman dígito por dígito, 11 del 03 del 2022, y suman dígito por dígito, da un 11 final. ¿Ya? ¿Casualidad? Impresionante, pero miren, todas las fechas como importantes, relevantes y que de alguna forma traen grandes cambios, fíjense que siempre está asociado al 11 y al 9, numerológicamente, ¿ya? No es extraño que lo que ocurrió hace mucho tiempo atrás, y aquí no quiero entrar en política ni en derecha ni izquierda, porque eso solo nos desune, ¿ya? Ya. Pero sí, miren la fecha, 11 de septiembre, 11 del 09, ¿cierto? Del 73. Después nos vamos a la caída de las Torres Gemelas, también hay 11 y 9. Son números que se relacionan a grandes cambios. De hecho, el 11 es luz, porque todos los números tienen la parte armónica o luz y la parte inarmónica, ¿ya? Dependiendo de la ubicación donde se encuentren, es como nosotros los numerólogos lo vamos a leer o interpretar, ¿sí? Entonces, claro, el número 11 en su luz es un número maestro, ¿ya? De hecho, la numerología tántrica se llama el gurú, ¿ya? Habla de que el gu significa oscuridad y el ru significa luz. Entonces el 11 siempre va a estar relacionado con eso, y Gabriel Boric además nace un día 11. Y ese número 11, para la numerología tántrica, es el día de nacimiento, es su alma, es su relación con él mismo, ¿ya? Entonces, claro, ahora asume este gran desafío, y como les decía, el día 11 o el número 11 es en su luz un número maestro de el canalizador divino, el mensajero divino, es un número de una conciencia muy alta, pero también ese 11, si lo traes en alma, pasa por cosas, situaciones muy complejas a resolver. A veces son vidas que al principio no son nada fáciles, ¿ya? Y después la persona se transforma en el maestro de sí mismo, ¿ya? Entonces, cuando se elige una fecha 11, que no es casualidad, para que él asuma el mando, claro, si lo leemos así, lo vemos como un número maestro, pero también el 11 es un cambio de conciencia. Y cuando uno no ha hecho el trabajo interior o no se ha terminado de derrumbar lo que se tiene que derrumbar, no es un número tan amable, porque se llama cambio de conciencia con dolor. Si lo miramos desde el inarmónico, ¿ya? Entonces, no me cabe duda que aquí van a haber buenas intenciones y todo eso, pero también la energía planetaria va a influir en todos los países, en todos los gobiernos, porque estamos hablando de un cambio planetario. Entonces, las personas que más se aferren
a todas las viejas estructuras, la forma de vivir como la teníamos antes, la forma en el dinero, en todo, como era conocido antes, yo creo que esas personas son las que más mal lo van a pasar, porque en el fondo vienen muchos cambios, pero cambios profundos, ¿ya? Y claramente el gobierno de Boric no debería ser la excepción planetaria, ¿ya? Entonces lo que a lo mejor ellos tienen súper planeado como organizado, de cómo se va a manejar el país, de qué van a pasar, de plazos que van a tener para X cosa, lo que sea, lo más probable es que se les empiece a desarmar el camino, ¿ya? Esa es como mi percepción como numeróloga por los tiempos planetarios que estamos viviendo. No vamos a tener creo yo, un gobierno como los que esperábamos o que tuvimos antiguamente. Creo que todo esto no se va a dar de la misma forma antigua, sino que estamos en un proceso de transición. Por lo tanto, van a venir muchos cambios que son favorables igual, no es que sean negativos, ¿ya? Para esta nueva era donde incluso ahora que vemos conflictos, bueno, ahí se habla entre Ucrania y Rusia, que claro, Rusia no quiere que entren a la OTAN, y bueno, y todo lo que nosotros sabemos a nivel histórico y todo eso, porque al parecer Putin desea que Ucrania siga como en la órbita de Rusia, ¿ya? Pero eso es algo que se muestra, ¿no es cierto?, a nivel masivo, pero hay muchas cosas que están por debajo que van a salir a la luz, ¿ya? De otros países, de otros conflictos, de manipulaciones, de cosas que pensábamos que era de una forma y que era de otra, por eso que hablo un año de revelaciones. Y bueno, eso, yo creo que esto más que nunca tenemos que flexibilizarnos mentalmente, emocionalmente, físicamente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Kenita, tú mencionaste en alguna otra ocasión, en otro programa, que Gabriel Boric, de hecho, podría tener dificultades para cumplir en totalidad su programa. ¿Qué quisiste decir en ese momento? ¿Los números dicen eso? ¿Qué va a pasar con su mandato? Es que te lo digo por lo mismo, mira, quizás no es casualidad que un alma 11, ¿no es cierto?, asuma ya en unos días más como presidente, ¿ya? Claramente es un momento de mucha transición, mucho cambio, ya cuando se abre este portal entra una nueva energía a nosotros que se va a seguir, en medida que vaya pasando el tiempo, durante todo este año se va a seguir asentando toda esta energía, ¿ya? Que nos conecta con dimensiones de muy alta vibración, sexta, séptima dimensión. De hecho, se habla que en otros planos estos luminosos y estos cambios ya se dieron, pero en este plano es donde falta todavía que se materialice, pero eso ya se da, ya es una realidad. De eso se habla, no sé si han escuchado de realidad paralela, universos paralelos, sí, etcétera, etcétera, ¿ya? De hecho, hay grandes estudios de eso, ¿ya? Entre eso, bueno, Nikola Tesla y todo eso. Entonces, cuando está este portal 2 del 2 del 2 y se abre, también entra una energía donde, te digo, esta es como una plataforma de transición. Y por eso que te decía que, claro, el gobierno de Boric seguramente va a tener muchos cambios inesperados para ellos mismos. En la medida que tratemos de controlar en estos periodos va a ser cada vez más difícil porque, claro, como que antes teníamos como, incluso en lo personal, como que mientras todo estaba más o menos controladito, teníamos esta falsa sensación de seguridad. Aunque la realidad fuera más o menos malita, pero preferíamos seguir ahí, ¿no es verdad? Porque eso nos hacía sentir seguros. Era lo que conocemos, ¿ya? Claro, la zona de confort, claro, pasa mucho cuando uno tiene, por ejemplo, infancias complejas y claro, nos armamos llenos de mecanismos de defensa, ¿no es cierto? Y de alguna forma a veces preferimos seguir en eso que como que dar el salto a lo nuevo, porque lo antiguo es lo conocido y nos sentimos seguros ahí, pero a veces no está la felicidad ahí, no está la realización ahí, no está el amor ahí, y menos está el poder ser uno mismo, que es fundamental, que es, por ejemplo, la maestría de las personas que tienen el número 3 como protagonistas en su vida, ¿ya? Entonces es importante tomar conciencia de todo esto. Cuando el número 6, ¿no es cierto?, este 2022, tú sumas sus dígitos, 2 más 0 más 2 más 2, da un 6 final. Ese 6, desde el punto de vista de la grafología, aquí tengo una hojita, no sé si la van a poder ver,
pero cuando yo tengo un número 6, ¿se ve o no? No mucho. No mucho, bueno, lo voy a dibujar. ¿Ya? Ya. Si yo hago el número 6 grafológicamente dice, la salida es hacia adentro. Sí. Es cierto, ¿Ya? sí. La Lo salida vemos. es hacia adentro. Entonces siempre buscamos la salida en el afuera. A lo mejor muchas personas están buscando, uy, no, este sí que va a ser el mejor, los que votaron por Boric, no, si este sí que tengo fe que va a ser el mejor gobierno, me va a solucionar toda mi vida y qué sé yo. O los que votaron por Kast tienen miedo, uy, ¿qué va a pasar en este gobierno? La incertidumbre, ¿te fijas? Pero en el fondo están muy enfocados al afuera. Si el afuera siempre en tu realidad va a ser un fiel reflejo del interior. Entonces, por eso que grafológicamente este 6 dice la salida es hacia adentro. Conocernos, sanarnos, liberarnos en este año 6 es muy importante porque desde ahí vamos a co-crear la realidad. ¿Ya? No darle tanto poder al afuera. Es muy importante el interior, porque desde ahí voy a co-crear la realidad. ¿Ya? Sí. Un consejo desde la ancestrología, desde las constelaciones familiares para todas las personas. Muchas veces hay conflictos con los padres, ¿ya? Pero un consejo es, mi mamá y mi papá, sean como hayan sido, ¿no es cierto?, en mi infancia, que me abandonaron, que eran violentos, que lo que sea que le haya tocado vivir a cada persona, situaciones difíciles o padres que trabajaban todos los días, y a lo mejor lo crió la persona, una tía, una abuelita, que ahí hubo cambio de roles, la señora que trabajaba en la casa. Muchas veces a nivel inconsciente se crean estas heridas, bueno, y hay grandes textos de eso, Alice Bourbeau, que habla de las 5 heridas que se producen en la infancia, ya, porque alguien quiere leer esos textos, son muy interesantes. Por ejemplo, el abandono, ¿ya? Si uno sigue sintiendo que me deben a nivel inconsciente, yo de eso mismo voy a traer, ¿ya? Existen leyes universales, donde, recuerden esto por favor a los que les hace sentido, la queja es escasez y la gratitud es riqueza. Por eso que ancestrológicamente se invita, y sobre todo en estos tiempos donde más nos tenemos que sanar y liberar, porque muchas veces pensamos que la cárcel está fuera de nosotros, en relaciones tóxicas o en que no me permiten hacer esto, lo otro, pero no nos damos cuenta que la cárcel está muchas veces dentro de nosotros. Nosotros mismos estamos ahí entrampados en situaciones que no queremos soltar, ya que a lo mejor no nos atrevemos a dar este paso a los cambios y todo eso, y que es importante, y por eso que el consejo desde la ancestrología, que nuestra infancia es nuestra base, nuestro nido, ¿ya? Psicólogos transpersonales hablan, y la numerología ancestral, de que nosotros estamos en un triángulo, ¿ya? Aquí también. Arriba estamos nosotros, el yo, y abajo está mamá y papá. Si yo no perdono la historia de infancia con mamá, papá, con alguno de los dos o con ambos, yo no me puedo perdonar a mí misma. Si yo no siento que mamá y papá me amaron, a mí me va a costar amarme, porque mi mamá y mi papá que me dieron la vida, estoy hablando de padres biológicos, ¿ya? Los padres afectivos también existen y es otro tema, ¿ya? Padres biológicos me dan la vida, yo estoy hecha de ellos, está papá y mamá. En la medida que yo no tenga sana esa historia, ¿ya? Yo voy a tener consecuencias conmigo. Entonces muchas veces las personas dicen, no, es que mi papá nos abandonó, así que yo no se lo perdono, aparte que no me influye, ¿ya? Hay un gran libro, ¿Dónde están las monedas? ¿Ya? Que te explica que muchas veces uno desde el enojo, desde la rabia y desde el orgullo dice, ok, le cierro las puertas a mi papá. Hay personas que incluso deciden hasta cambiarse de apellido. Hay muchos casos así, ¿ya? Como excluir del árbol a este papá porque se portó mal, ¿sí? Pero eso tiene consecuencias para nosotros, ¿ya? Uno no va a cambiar a nadie, uno no va a cambiar al papá ni a la mamá, pero sí podemos cambiar en nuestro inconsciente ese padre y esa madre, ¿ya? Porque la madre va a estar en relación con nuestra autoestima, con la capacidad de amarnos, nos va a permitir, por ejemplo, saber poner límites en la vida, nos va a colocar el merecimiento, ¿ya? Si yo tengo una relación conflictiva con mi mamá, que me dio la vida y yo estoy hecha de ella, sea cual haya sido la historia, yo voy a sentir que me merezco poco, voy a tener la autoestima baja, voy a tener a nivel inconsciente mucho miedo, ¿ya? Voy a tender a la postergación, ¿sí?
Entonces voy a amar en el afuera, como me falta ser mi propio motor de amor. Probablemente cuando busco una pareja en el afuera, el amor, voy a tender, porque se dice que uno a la pareja se relaciona y le pasa todas las carencias o los excesos que tuvimos con mamá y papá en la infancia. Y la otra persona a ti, por supuesto, ¿ya? Entonces es importante hacernos responsables. Este 6 de 2022 también habla de responsabilidad, que no tiene que ver con la culpa, ¿ya? Ojalá pudiéramos desarticular la culpa dentro de nosotros, porque la culpa, la verdad es que nos hemos programado muy desde un juez interno que nos declara culpables o inocentes, ¿ya? Si nos declaramos inocentes frente a un error no pasa nada, pero si nos declaramos culpables, nos empezamos a sentir culpables, culpa, e inmediatamente, ¿no es cierto?, a nivel inconsciente viene un autocastigo. Busquen las personas que están escuchando si les hace sentido. Cuando me siento culpable, ¿cómo me autocastigo? ¿Cómo me destruyo? ¿Cómo me abandono? Las personas que tienen la herida de abandono en la infancia, lo más probable es que cuando empiezan con la culpa y todo esto, se abandonen ellos mismos. Hay personas que no se duchan, que se sabotean oportunidades importantes, porque no se sienten que se lo merecen a nivel inconsciente. Por ejemplo, si hay una persona que tiene, no sé, problemas con su peso, por ejemplo, con su autoimagen, cuando se siente culpable va a la cocina y se empieza a comer todo, pura ansiedad, para después sentirse peor, ¿ya? Entonces, la invitación en este 6 es a la responsabilidad. Estamos en el planeta Tierra, que es un planeta que habla de que es un planeta escuela. Nosotros no vinimos acá a ser perfectos y a saberlo todo. Es un planeta que uno viene a aprender. Y es por eso que tenemos el derecho a equivocarnos. Claro, obviamente no te vas a quedar pegado en el error y cometer siempre el mismo error una y otra vez, ¿ya? Pero sí, si nos equivocamos, tener una relación mucho más compasiva con nosotros mismos y cambiarnos de carril energético. Si sentimos culpa, porque el 6 también tiene relación con la culpa, ya en su inarmónico, estamos en un año 6, siento culpa, o sea, cometo un error, el mismo que antes, ¿ya? Me hago 100% responsable y de ahí veo cómo reparar. Te fijas que yo no me estoy ni autodestruyendo, ¿sí o no? Ni sintiéndome culpable. Por ejemplo, si mi error fue insultar a alguien porque me dio tanta rabia y desde la impulsividad, los típicos 5 inarmónicos, son súper impulsivos y como tienen el don de la palabra, a veces pueden ser súper hirientes con el verbo, porque tienen mucho poder ahí. Es como el pentagrama, la estrella de 5 puntas que se invierte, se da vuelta. Entonces después pasa el rato, estos 5 inarmónicos, por ejemplo, las personas que nacen el mes de mayo, tendrían que revisar eso, ¿ya? Que es un mes 5. Porque para la numerología tántrica el mes de nacimiento es el karma, ¿sí? Ya. Y está haciendo todo esto mucho sentido, Kenita. Estamos súper atentos. Entonces, el verbo, yo digo algo y insulté a alguien. Pasa un rato y me empiezo a sentir culpable. ¿Qué hago? A nivel inconsciente se me activan las programaciones de me tengo que castigar. Es súper inconsciente, pero cuando ustedes lo revisan en ustedes, si lo llegan a descubrir de qué forma gestionan esto, pueden recién tomar conciencia y empezar a desarticularlo. Si en el mismo caso cometiste el mismo error, ¿no es verdad? Y dijiste, oye, insulté a alguien, me equivoqué. Entonces digo, me hago 100% responsable de cada palabra que salió de mi boca, ¿ya? Que causó daño en el otro. Y de ahí voy a donde la persona y le digo, ¿sabes qué? Lo siento, cometí un error, me equivoqué, me siento mal con lo que dije, por favor ayúdame, ¿cómo lo puedo reparar? ¿Te fijas? Estás buscando reparar, pero no te estás autodestruyendo. Entonces, todas estas dinámicas, muchas veces no nos damos cuenta que le hemos aplicado a la mayoría durante todas nuestras vidas, ¿ya? Y llegó el momento de hacernos responsables y de mirar, ¿ya? Porque Bert Hellinger, que es este alemán padre de las constelaciones familiares, después de estudiar muchos grupos de personas, llegó a la conclusión de que nosotros a nivel, ustedes saben que existe el consciente y el inconsciente, ¿cierto? Sí. El consciente de cada uno de nosotros vendría siendo como la punta del iceberg que se asoma, que es lo que podríamos ver, que es chiquitito, ¿cierto? Pero el inconsciente es la parte del iceberg que no vemos, es esa mole gigante que está bajo el agua, que estamos así, que no logramos ver. Entonces, Bert Hellinger, después de muchos estudios con grupos de personas, llegó a la conclusión que cuando uno co-creaba su realidad en el afuera, ¿ya? Cuando uno elegía una pareja, un trabajo, donde vivir, todas las elecciones en la vida y las decisiones en la vida
lo hacía, si pudiéramos medir en una balanza el consciente versus el inconsciente, lo hacía desde el 5% consciente y el 95% restante lo hacía desde el inconsciente. Por eso que es tan importante acceder a ese inconsciente, ¿ya? Por eso que yo amo la numerología y de alguna forma es una herramienta que yo descubrí en algún momento de mi vida que accede a información. Por ejemplo, tu fecha de nacimiento, que es el taller que muy bien ustedes anunciaron que íbamos a hablar cuando ustedes me digan, hay mucha información y mensajes para ti, porque tu fecha de nacimiento es tu código numérico personal. Entonces, es tan importante tomar conciencia de justamente esa parte de nosotros que no vemos. Y yo te voy a contar mi caso personal, bien corto. ¿Tiene tiempo, no? Sí. Para ti, Kenita, tenemos todo el tiempo del mundo. Lindo, ya. Ustedes me dicen nomás, porque yo sé que los tiempos ahí a veces ustedes por pauta tienen otras cosas también que hablar y todo, me dicen. Sí, tenemos unas preguntitas, pero después de tu historia. Ya, perfecto. Mira, yo siempre decía cuando me entrevistaban que yo quería ser mamá, que ese era mi sueño, ser madre. Pero cuando entré a estudiar ancestrología y constelaciones familiares, me di cuenta que, claro, mi consciente, mi 5% decía que quería ser mamá, y mi inconsciente, que era el 95% restante, atornillaba hacia el otro lado. Entonces, claro, me buscaba relaciones que no funcionaban, me sentía insegura en la relación, lo que fuera. Entonces decía, no, no es la persona, no, esto no es el momento. Y al final solo me autosaboteaba ese sueño maravilloso que yo deseaba conscientemente. Solo pude cumplir mi sueño de ser mamá, de que tengo una hija maravillosa, Sofía, ustedes ya sabrán, fue cuando logré alinear mi consciente con mi inconsciente. Y cuando empecé a averiguar de mis ancestros y sus historias, porque muchas veces las personas piensan que porque algún ancestro ya no está en este plano, ya que ya partió, que ya falleció, no nos influyen, ¿ya? Y por supuesto que todos en el sistema familiar, ancestrológicamente, están conectados entre sí y se ejercen influencia entre sí, ¿ya? Entonces muchas veces tomamos energías de ancestros, de abuelos, de bisabuelas, ¿ya? Y tomamos energía a nivel inconsciente de la repetición o de la compensación, ¿sí? Sobre todo cuando nos ponen los mismos nombres, porque en esta sociedad nosotros buscamos honrar ancestros y repetimos muchas veces los nombres. Y ahí inmediatamente hay un decreto a nivel inconsciente, ¿ya? Sí. Entonces, cuando yo empecé a indagar en mi árbol genealógico, descubrí que mi abuelita materna, ¿ya? Se había tenido que hacer cargo de sus hermanos menores, tenía solo 5 años, porque su madre falleció en el parto, es decir, mi bisabuela materna fallece en el parto. Entonces, en mi inconsciente, yo tenía la información de parto igual muerte, y hasta que no trabajé, ¿no es cierto?, con constelaciones familiares, y bueno, y tomando conciencia y todo eso, de que esa información y ese miedo sí estaba en mi inconsciente, hasta que no liberé eso, de alguna u otra forma no se daba para ser mamá. Y cuando lo trabajé, pude convertirme en madre y cumplir mi sueño. Y esto se los digo porque este es un ejemplo, pero hay personas que a veces quieren más prosperidad, o incluso tienen una enfermedad y quieren sanarse, o quieren ser más felices, lo que sea. Si tú le preguntas a todo el mundo en el planeta, te va a decir que sí, quiere feliz. ¿Usted quiere ser feliz? Te van a decir sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre que lo logre y el que no? En que esté alineado el consciente con el inconsciente, ¿ya? Y por eso que es importante conocernos, conocer las historias familiares y todo eso. Bueno, ¿qué otra pregunta tenía? Kenita, bueno, para pasar a otros temas y en virtud del tiempo también, tú en enero del 2020 hablaste sobre el coronavirus, de que tendríamos que estar, o sea, no estar afuera, y eso quizá nos dio a entender que era un poco la introspección y un poco también las cuarentenas que nos impuso las autoridades sanitarias, ¿no? ¿Cómo ves la evolución de la pandemia ahora que ya vamos acercándonos a un tercer año de esta? Sí, yo siento que este año eso se termina, la pandemia por lo menos como la que conocemos hasta ahora. Sí van a haber otras, seguramente otras cosas que van a ir sucediendo, pero no para entrar en el miedo, sino que, como les digo, estamos en un proceso de cambio, justo como se diría en la cresta de la ola. Pero lo maravilloso de esto es que cuando pasen 10, 20 años, 50 años, 100 años, todos van a mirar este momento como algo histórico.
pero no solo por la pandemia, no nos quedemos solamente en esta forma o en esta manifestación, ¿cierto? De algo que nadie esperaba. Claramente ya habíamos comenzado incluso con el estallido social antes y se veían venir muchas cosas que iban a empezar a destruir como lo existente, ¿ya? Y que en muchos casos iba a traer mucho dolor, pero siempre la invitación era a poder hacer cambios de paradigmas, de no quedarnos entrampados en las viejas estructuras. De alguna forma era como una preparación a lo que estamos viviendo hoy, ¿ya? Y este año 2022 es toda esa transición. Yo espero, ustedes saben que las energías no funcionan así como los contratos humanos, que el 31 de diciembre termina, no. Y el 1 de enero parte otro contrato, no. La energía antigua va saliendo y la energía nueva va entrando, ¿ya? Pero este año seguramente, todo este 2022, así como, claro, nosotros vemos aparentemente mucha oscuridad por guerras, desavenencias, por todo lo que podemos ver incluso en nuestra salud, ¿ya? Como viene mucha verdad al planeta y vienen muchas revelaciones durante este año, a medida que vaya avanzando el año, yo siento que, y numerológicamente también lo dice, va a empezar a entrar cada vez más luz, más luz, más luz, más luz, más verdad, más verdad, más verdad. A algunos les va a gustar esa verdad, a otros a lo mejor no, pero ahí está nuestro gran desafío de adaptación a los nuevos escenarios, ¿ya? A no quedarnos pegados en lo antiguo porque era más o menos malo, pero como siempre viví así, me aferré a esa estructura, ¿ya? Es un poquito lo que hablamos antes. Y sí, obviamente que se ve que vienen más cosas, pero como te digo, todo lo que viene es necesario y cuando digo más cosas no quiero ser como súper general, ¿ya? Como hablar tan en general, pero estamos en este proceso de transición donde, claro, hay muchas cosas que van a ocurrir que vamos a decir, no nos esperábamos esto, pero es parte de, y necesario, porque se tiene que destruir lo viejo, ¿ya? Perfecto. Para Oye, dar paso al nuevo. Quinita, quería preguntarte un poco, bueno, antes de cerrar el tema del nuevo gobierno, una de las grandes figuras del gobierno que viene de Boric es Isquia Siches, esta mujer que va a ser ministra del Interior y que justamente está de cumpleaños 7 días antes de que empiece el gobierno. Está de cumpleaños el 4 de marzo de 1986. ¿Qué se ve como los números para ella en esta administración? A ver. Ella nació el 4 del 3, ¿cierto? Sí. ¿Del 86? Del 86. Sí. Mira, sabes que sin lugar a dudas que es un rol de una responsabilidad y de una importancia gigante, ¿no es cierto? Como ser ministra del Interior. Pero acá yo veo que emocionalmente va a tener que hacer un trabajo emocional súper grande, porque hay cosas que ella tiene que sanar con respecto ¿A la soledad? ¿ya? Y no tiene que ver con rodearse de personas, tiene que ver con entrar en un camino de autoconocimiento y darse cuenta, ¿no es cierto?, desde el corazón, sentir que ella en realidad nunca ha estado sola, ¿ya? Porque, claro, este rol que es súper importante, si es que ella no logra de alguna forma hacer una autogestión adecuada, ¿no es cierto?, de emociones, podría ser que se sienta más sola y más aislada en lo personal. Y eso obviamente podría repercutir en lo laboral. Sí, claro. ¿Sí? Sí. El 2022 va a estar en una energía 13-4, o sea, el número 13 es super power, pero habla de una transformación profunda. Profunda. Entonces, no sé si la transformación la va a hacer así como pública o en privado, pero le va a tocar trabajar aspectos a nivel emocional y cambios súper fuertes en este periodo 2022. ¿Ya? Se entiende. Y claramente este rol que asume es un periodo de grandes cambios en su vida, pero no solamente en el trabajo, eso es lo que les quiero decir, es un cambio interno que se le va a invitar a hacer de transformarse, pero súper grande, ¿ya? Y tiene que también
cuidarse la salud física y todo eso para estar lo mejor posible para cumplir este rol de la mejor y más elevada manera. Oye, qué gran predicción. Bueno, lo que ves tú con los números, Kenita, y como lo conversamos también, tú estás actualmente realizando un taller sobre este tema. Cuéntanos un poquito sobre esto y tus próximos proyectos y, bueno, a partir de todo lo que lograste ver de la fecha de nacimiento de Isquia. Sí, mira, es un taller que consta de 4 clases, ¿ya? Y les voy a pedir si me pueden ayudar ahí colocando abajo el teléfono, ¿sí? Ahí está saliendo, ¿no es cierto?, el más 569 49, a ver si me lo sé de memoria, 85 52 52 58. 58, ¿sí? Este taller apunta en estas 4 clases a que cada persona pueda conocer, ¿no es cierto?, sus números. Pitágoras, que es de la numerología griega, decía que cada persona debería conocer su naturaleza numérica, porque hay mucha información, muchos mensajes para la persona. Este taller de 4 clases apunta específicamente a conocerse a través de la fecha de nacimiento. Es un taller de autoconocimiento que se va a dar, bueno, en 2 fines de semana, sábado y domingo, a partir del día 12 de marzo. Es 12-13 de marzo, que es sábado y domingo, y después también el fin de semana que le sigue, que creo que es 19 y 20, ¿no? Sí, 19 Sábado y y 20. domingo también. Así Ya. que están todos invitados a los que les interesa la numerología, y ya sea para sí mismos, que es lo principal del taller, ¿no es cierto? O para también, si alguien te pide ayuda, poder leer sus números y entregar esos mensajes a la persona. Así que esa es la invitación para poder conocernos más, sobre todo en este momento donde la invitación es a la introspección. Muchas veces esperamos grandes cambios en nuestra vida, pero mientras sigamos pensando lo mismo, sintiendo lo mismo, diciendo lo mismo y haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados o muy similares, ¿ya? Para los grandes cambios, realmente hay que hacer un gran cambio interior. Y esa es la invitación a través de este taller de numerología que comienza el próximo 12 de marzo. Para todos los interesados, entonces, ahí está saliendo el número de WhatsApp y ahí se pueden inscribir también. ¿Ya? Muchas gracias, Oye, Kenita, a título personal y como a cierre, yo quería preguntarte cómo tú logras combinar todo esto de tu rol de numeróloga con tus talleres, con todo lo que haces y además continuar igual con tu faceta televisiva, porque igual aparece en programas, de repente estuviste hace poco en esta competencia de cocina. Entonces, ¿cómo logras compatibilizar eso, también ser madre en general? ¿Cómo logras hacerlas todas? Mira, cuando recién fui mamá, se me activaron todas las programaciones a nivel inconsciente, de postergación, y me costó mucho salir a trabajar, salir, ¿no es cierto?, bueno, a todo lo que es la mujer, ¿ya? Y quizás muchas mujeres que están escuchando, a lo mejor se sienten un poco así, como desde la frustración, nacieron mis hijos, que por un lado es lo más maravilloso y el regalo más maravilloso del mundo, pero por otro lado también muchas veces quedamos como entrampadas en un 100% en el rol de madre. Por supuesto que los primeros meses y años de ese niño, de esa niña que nació son fundamentales, y hay que estar lo más posible, y también la calidad, la forma en que uno está, porque si uno está pegado al celular todo el día al lado del bebé, tampoco estás disponible, ¿ya? Pero es importante tomar conciencia de que nosotros somos más que solo mamá, somos esposa, somos hija, tenemos nuestros sueños, entonces es maravilloso poder desde ahí compatibilizarlo todo, ¿ya? Efectivamente, este programa del discípulo del chef fue para mí increíble, porque yo siempre he sido en general como muy creativa, y a mí me permitió, a través de la decoración de los platos, de ciertas mezclas y todo eso de ingredientes, poder canalizar esa creatividad. Y me encantó porque sentí que, bueno, por eso que la comida de la abuelita siempre es como tan rica, porque la comida también es energía. Ya no solamente Nikola Tesla, Einstein hablan de que todo es vibración y energía, sino que realmente hasta lo que uno siente que es inerte, todo tiene energía y tiene una vibración. Y las personas, por supuesto que sí. Entonces es muy importante la energía que uno le coloca a la comida, ¿ya? Y fue una experiencia maravillosa. Y claro, ahí estoy como generalmente pongo mis talleres o, por ejemplo, atenciones también, atiendo a personas de numerología, ¿no es cierto?, viéndoles sus números, y trato de colocar, por ejemplo, esos horarios cuando mi hija, ahora la próxima semana entra al colegio,
está en el colegio. Y ahí trato de ir organizándome y compatibilizando todo eso, ¿ya? Para también darle ese espacio a los niños que tanto requieren a los padres en sus primeros años de infancia. Bueno, pues, excelente, Kenita, nos encanta esta multifacética que eres y con este rol de numeróloga, que es como un revival, como un nuevo aire que te ha dado en general en términos mediáticos y también personal. Así que nos alegramos mucho y gracias por estar en Triángulo. Sí, bueno, gracias a ustedes, gracias por toda la gente que nos acompañó, que estuvo escuchando, así que todo el cariño, todo el amor, y sobre todo en tiempos que aparentemente son más complejos, mandar todo el amor, la confianza, y aunque sea lo que sea que tengamos para agradecer, hacerlo, porque de esa forma traemos más cosas positivas y más bendiciones a nuestras vidas. Un abrazo gigante para ustedes también. Que tengan un lindo día. Así que esperamos que podamos poder contactarte en alguna otra oportunidad. De todas maneras, cuente conmigo. Un besito grande, que estén muy bien. Que estés bien, éxito. Chao, chao. Chao, chao. Oye, qué bueno. Pero atento a todo lo que decía, me parece amamos tan a la bueno todo lo que Kenita. viene Yo siempre la he amado, pero ahora la amé verdad. aún más, conociendo, viendo, conversando temas no solamente en términos como de predicciones, sino que en general estas lecciones de vida, de crecimiento espiritual, de crecimiento espiritual, sí, personal, así que en general un buen momento para cerrar este capítulo de bien y cerrar esta semana de Triángulo. Exacto, cerrar una semana así, redondita, que hemos tenido hartas cosas, hemos tocado hartos temas. Me gustó también esta conversación con Kenita, que dijo hartas cosas que también a uno le hacen sentido. Sí. ¿No? Esto de los triángulos, perdonar a los padres, el inconsciente, el consciente. Oye, que estamos así. Todo. En Lo que a general, ellos le hizo sentido. Así que ya lo saben, va a impartir su taller próximamente para los que les interese, por supuesto. También vamos a estar subiéndolo nosotros a nuestras redes a también, redes claro, para y que a la sepan. Página 13.cl, donde puede revivir todo este video también. Por supuesto. Así que Nosotros. así nos estamos despidiendo luego de haber conversado con Fernando Wilson respecto a lo que está haciendo esta crisis en Ucrania producto de la invasión de Rusia, y también hablando con Kenita de lo que viene para Gabriel. Habló mucho de lo que se viene para el gobierno de Gabriel Boric, también que el COVID se acaba este año, dijo, como se conoce hasta el momento, y también, por ejemplo, habló de Isquia. En general, una gran conversación que pueden revisar, por supuesto, en las plataformas digitales del canal, y nosotros agradecemos su compañía durante toda esta semana. Así es. Bueno, les quiero recordar a todos los amigos que nos están viendo que a través de 13.cl y 13U estamos dando el festival del 13, por supuesto, con los mejores shows que alguna vez tuvimos en el festival, en el gran festival de Viña del Mar, ahora que no lo podemos tener debido a la pandemia. Y les habíamos adelantado que yo conversé con Lalo Veas, el vocalista de Chancho en Piedra, así que los vamos a dejar con esa entrevista, un fragmento de esa entrevista que tuvimos ahí con Lalo Veas. Nosotros nos despedimos, los dejamos con eso. Cuídense, que tengan buena semana. Nos vemos el lunes. Chao. Pero de lo poco que recuerdas por ahí, ¿qué es lo que algo que retuviste de esa primera invitación, de ese llamado a participar del Festival de Viña? Mira, la primera, lo que más recuerdo es que como súper tarde, después de las 3 de la mañana, si mal no recuerdo, y fue súper tarde. Y la segunda, queríamos que fuera un poquito, y fue tarde, pero no tanto. Pero eso me acuerdo, que los dos fueron súper tarde. Y en la primera me acuerdo que terminó, nosotros seguíamos tocando y tocamos temas que no salieron en la tele, y después terminamos, y la gente seguía cantando y no se quería ir, y era tardísimo. Eso me acuerdo, así que son bonitos recuerdos. Bonitos recuerdos de esas jornadas de festival. ¿Les tocó cerrar entonces, al menos quizás el 2004? Sí, las dos veces. Sí, y recuerdo que una fue con Camilo VI y la otra fue con Ajá. Eso me acuerdo. Y en una de las dos, creo que en la segunda estaban los Tigres del Norte también. La mezcla que se hace en algunas noches de festival. Y en una estaba el Palta Meléndez y en la otra, no me acuerdo. Voy a recordar y te digo qué. Cuando vengan los recuerdos me vas contando. Cuando los llamaron, sí. ¿Cuánto tiempo se preparan ustedes como banda? Porque imagino que hay que preparar un show especial, a veces no cabe todo lo que uno viene haciendo en la gira. Ustedes en un momento que estaban súper activos, participando en muchos festivales, entonces, ¿cómo fue prepararse para este show en específico del Festival de Viña 2004? Hay que justo en esa época si mal no recuerdo, fue una época entre el Marcachancho, Chancho 6, por ahí me acuerdo. Uh-huh. Y justo fue la época que más tocábamos, entonces por verano teníamos 40 fechas, entonces
el recital estaba más que preparado, más que show con show funcionando, y lo que más había que hacer corto, pues nuestros shows en esa época duraban como entre 1 y media, 2 horas, y resumir todo eso me acuerdo, en 40 minutos, menos incluso, es poquito, y me acuerdo que nos costó un poco, pero hicimos un par de arreglos, medley. Bueno, al final no hemos hecho expertos en eso, en hacer como pegar canciones, un pedacito de una, un pedazo de otra, para aprovechar de mostrar harta música en poco tiempo. Claro, cuando se tienen hartos éxitos es lo que hay que hacer, parece. Sí, pues, y ahora, sobre todo ahora que tenemos como 11 discos, ya peor. Cada vez más difícil hacerle disco de temas. Generalmente en shows que son más cortos. Cuando son más largos, ahí ya te puedes dar ciertos lujos. Claro. Lalo, bueno, siempre se ha hablado del monstruo de Viña. Ustedes tienen un público fiel, que es la comunidad marrana. ¿Cómo se vieron enfrentados a esto? Porque esas noches de festival no solo va público a verlos a ustedes. ¿Le temieron al monstruo? ¿Cómo fue enfrentar o su relación con el público? Es que yo creo que nosotros tenemos una suerte que otras bandas no tienen, que tú al ver los Juanitos, que son los chanchitos amarillos que lleva la gente, puedes tener más o menos una percepción de que hay gente que te fue a ver. Imagínate que no existiera Juanito, es un misterio, porque no sabéis si hay gente que te fue a ver a ti o a otras personas. En cambio, antes de salir tú miras al escenario y ves que hay hartos Juanitos aquí, acá, allá, la galería, en todos lados, como que te relaja un poco porque sabes que hay un porcentaje de gente que te fue a ver. Entonces, gracias a eso yo creo que nos relajamos un poco, y también la gente nos escribía o nos veía en la calle y decía, oh, los fui a ver a ustedes. Entonces, por eso yo creo que nos relajamos un poco. Además, creo, puede que me equivoque con las fechas, pero creo que cercano a eso habíamos tocado un par de veces en la Quinta Vergara también, una vez con los Pericos y una vez con Bombana. Entonces ya teníamos la experiencia de haber tocado en ese escenario lleno, con harta gente. Quizás si hubiera sido la primera vez hubiéramos estado un poco más con susto, pero había pasado eso relativamente cerca, entonces bajó un poco la ansiedad y los nervios. Buenísimo. Ahora que lo mencionaste, claro, ustedes tienen esta suerte de cómo se convirtió este ícono de este chanchito, ¿cierto? Los fans siempre andaban con estos marranos. ¿Cómo llegó a ser eso parte del público y tan icónico de Chancho en Piedra? Mira, el chanchito original lo tenía mi hermano en la casa. Mi hermano es 10 años mayor que yo, entonces lo regalaron cuando chico, así que por ahí más o menos tiene carta de moda, en los años 70 aproximadamente, y nosotros lo empezamos a llevar en los primeros shows como una especie de, como no teníamos heredero ni nada, era una manera de hacer como tener una ventana de una especie de cartel que exigen al chancho. Y después lo empezó a llevar la gente, lo empezó a disfrazar, a dar su propia personalidad, y siento que al final empezó a representar los Juanitos más a los seguidores que los chanchos que a nosotros mismos. Gracias, Lalo. Ya, nos vemos. Súper. Chao, chao. Nos vemos todos. Chao, chao.